Demet Özdemir soltó la bomba sobre Can Yaman y ahora todos están hablando. ¿Se ha equivocado? Yo creo que sí. Ojo a esto. Demet Özdemir acaba de lanzar una declaración que ha puesto patas arriba el mundo del salseo y sinceramente, a mí me ha dejado flipando. Ya saben que Can Yaman y ella tuvieron su historia, y vaya historia. Mucho drama, mucho amor, y ahora esto. La cosa es que Demet ha hablado, y no precisamente para decir que todo fue un sueño bonito. Ha soltado unas perlas que, buf. Para ser honestos, yo pensé que ella se lo había tomado todo con más calma, ¿saben? Pero parece que todavía hay fuego bajo las cenizas, y no del bueno. Dicen por ahí que lo que Demet soltó fue una especie de confesión, pero más bien suena a una pullita bastante clara. Como si estuviera diciendo, mira, sí pasó lo que pasó, pero no todo fue como lo pintaron. Y ahí es donde entra mi sospecha, ¿lo hizo a propósito? ¿Se le escapó o es una estrategia? Para ser claros, Can Yaman ha estado súper enfocado en su carrera, viajando, haciendo proyectos, y Demet, pues igual, triunfando con lo suyo. Pero siempre se les ha recordado, ¿verdad? Y ahora con esto parece que ella quiere poner distancia, pero de una forma, digamos, poco sutil. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se está dando cuenta de que la sombra de Can Yaman, o de esa relación, todavía la persigue. Y quizás no le gusta. Quizás quiere que la vean por su talento, por lo que hace ahora, y no solo como la ex de Can Yaman. ¿Tiene sentido, no? Es como decir, ya cerré ese capítulo, déjenme en paz. Pero el problema, y aquí es donde creo que se equivoca, es en cómo lo ha hecho. Si lo que quieres es cerrar un capítulo, ¿por qué avivar la llama? ¿Por qué decir algo que va a hacer que todo el mundo vuelva a hablar de ustedes dos juntos? Para mí, es como echarle más leña al fuego sin querer o queriendo. Muchos dirán que es natural hablar de relaciones pasadas, sobre todo cuando fueron tan mediáticas. Pero hay formas y formas, ¿no? Demet parece que ha elegido la forma que genera más titulares, y eso, para mí, es un error si lo que busca es pasar página. Es como si dijera, esto se acabó, pero miren qué interesante fue cuando empezó. Y encima ha soltado esto justo ahora, cuando Can Yaman está en otro país, viviendo su vida, qué casualidad. ¿O no es casualidad? Yo sospecho que hay un plan detrás. Quizás no es un plan para volver, de eso lo dudo mucho, pero sí para marcar territorio, para decir, esto ya no me define. Pero insisto, si tu objetivo es dejar algo atrás, no le des motivos a la prensa y a los fans para seguir especulando. Es como si intentaras apagar un incendio con gasolina. A lo mejor lo hace para generar interés en algún proyecto nuevo, quién sabe. El mundo del espectáculo es así, ¿verdad? Siempre hay segundas o terceras intenciones. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha generado un montón de preguntas. ¿Ella se arrepiente de algo? ¿Hay rencor? ¿O simplemente está siendo muy inteligente en el juego mediático? Yo personalmente me inclino a pensar que se le ha ido un poquito la mano con la sinceridad, o que está jugando a un juego que no termina de controlar. Porque piénsalo bien, al final del día, ¿quién sale ganando con toda esta historia? Can Yaman, que sigue su camino impasible, y Demet, que se pone en el centro de atención, pero quizás no por los motivos que ella querría. Es un arma de doble filo, como muchas cosas en esta vida. Así que después de analizarlo todo, mi opinión es clara, Demet Özdemir se ha metido en un pequeño lío con esta confesión, o como quieran llamarlo. Ha abierto la puerta a que se siga hablando de su pasado con Can Yaman, justo cuando quizás lo que más quería era cerrarla. Pero ahora la pregunta importante es para ustedes, ¿creéis que Demet se equivocó al hablar así de Can Yaman? ¿Fue una estrategia o un desliz? Contadme en los comentarios qué pensáis.